Gloria a Dios. Primero de Reyes, capítulo 12, versículo 12. Al 14 dice la palabra del Señor: y al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo: volver a mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Señor nos bendiga por medio de su poderosa palabra en esta mañana, mis hermanos. Quiero compartir acerca del reino de Dios y quiero decirles que el reino de Dios es indivisible. El reino de los cielos es indivisible. Y los ciudadanos del reino de los cielos tenemos que ser indivisibles. Amén. Hemos estado hablando, hermano, acerca del reino, y si hablamos de reinos tenemos que hablar de reyes. Y la semana pasada compartíamos de un reino presente y un reino futuro. Hablábamos también del Rey de Reyes y Señor de Señores, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Se mencionó, hermanos, que fuimos invitados a reinar con el Señor. Esas son buenas noticias para nosotros. Por lo menos nuestra doctrina, hermano, en nuestra doctrina escatológica, nosotros todavía creemos que Cristo viene por su iglesia. Amén. Sí, lo digo porque ya están enseñando que ya no vino. Yo lo estoy esperando. Amén. ¿Usted lo espera conmigo? Amén. Y que cuando Él venga, nosotros vamos a estar entonces en una fiesta allá en el cielo que se llama las bodas del Cordero. Amén. Donde vamos a estar compartiendo todos los hijos de Dios con el Padre, con el Señor Jesucristo. Una fiesta hermosísima. Mientras tanto, aquí en la tierra estará reinando o gobernando el anticristo. 7 años de tribulación y de gran tribulación. Pero después de que ocurra esto, entonces la iglesia viene con Cristo a reinar literalmente aquí en la tierra. Permítame recordárselo. Amén. Y hay 2 invitados a ese reino, a reinar con Cristo aquí. Y uno de ellos es la iglesia, somos nosotros. Eso no se le puede olvidar a usted nunca, que somos reyes y sacerdotes. Y que después de tremenda fiesta en los cielos, entonces venimos a reinar con Cristo aquí. Que nos va a traer a todos a reinar, yo eso sí no lo sé. Pero que algunos vamos a reinar con el Señor aquí, amén y amén. Si no nos traen a reinar, igual allá se tiene que vivir muy bueno, hermano. Amén. No, es que a mí no me mandan. No, allá tiene que ser mejor todavía. Bien, entonces reinaremos con Cristo. 2 invitados, la iglesia, y el otro es el rey David. Y decíamos la semana pasada, permítame recordarles un poquito, que curiosamente, ¿por qué el rey David? Y una de las características por las que es invitado el rey David fue por su comportamiento como rey, aun cuando no estaba reinando. David fue ungido como rey allá en 1 Samuel capítulo 16. Se ungió como rey, pero no estaba reinando. Por allá más adelantico la tribu de Judá lo reconoce rey solo en la tribu. Todavía no era el rey de Israel. Y más adelante entonces todo Israel lo reconoce como rey. Pero lo que ocurre aquí, y en lo que concluíamos la semana pasada, es que el rey David se supo comportar como rey aun cuando no estaba reinando. Y decíamos para nosotros que somos reyes y sacerdotes. Amén.
con las medidas quizás no tan correctas, pero somos reyes y son reinas las hermanas. ¿Lo cree o no lo cree? Usted es una reina. Y no estamos en el Día de la Madre, estamos en el Día del Padre. Usted es una reina. Usted es un rey. Y a su nombre. Y tiene que comportarse como un rey. Amén. Y los reyes entonces, hermanos, somos llamados a cambiar ambientes. Y mencionábamos el rey David comportándose como un rey en la cueva de Adulán, viviendo con tres características, tres tipos de personas: los amargados, los endeudados y los afligidos. Amén. Entonces estamos llamados, no hay pretexto. Usted no puede decir: ay, pastor, es que mi esposa es amargada. Si ella es amargada, usted está llamado a cambiar los ambientes. Y nadie dijo amén. De pronto dirá la hermana: es que mi esposo, pastor, está endeudado, debe. Usted está llamada como reina a cambiar los ambientes. Amén. Es que mi familia es una familia muy afligida, es la peor, yo no sé por qué nací ahí. Usted nació allí porque usted es un rey, es un sacerdote llamado a cambiar los ambientes. Por eso Cristo lo está preparando, para que cuando vénganos en tu reino, entonces le ayudemos a reinar con él. Hombres y mujeres dispuestos y llamados a cambiar ambientes, y a su nombre. Eso es lo que me gusta, hermanos. Y hoy hablaremos entonces de un reino indivisible. Y de hecho el Señor Jesucristo en Marcos capítulo 3 versículo 24 dijo: si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y una de las características también como iglesia, nosotros, para saber si somos, si realmente estamos viviendo el reino, es que nadie nos puede dividir. ¿Alguien dice amén a eso? Nadie, hermano. Y nuestro país está viviendo en estos momentos una situación, hermano, muy difícil, de división, de crisis, hermano. La gente está pasando un momento difícil de división, y quiero tratar de unir a la iglesia, hermano, porque si el mundo se divide por la política, hermano, vaya y venga. Si el mundo se divide por el deporte, vaya y venga. Y si el mundo se divide por la religión, también venga y vaya. Pero la iglesia de Jesucristo es una sola. Y si el reino de los cielos está, si usted y yo somos ciudadanos del reino de los cielos, somos indivisibles. Nada nos puede dividir. Amén. La división, hermano, la única manera de que se divida es cuando hay pecado. Solo el pecado. Y el texto que leímos, hermano, es precisamente el donde comienza la división en la monarquía. Hablábamos de el libro de primero de Samuel, segundo de Samuel, y hablábamos de los reyes, los tres primeros reyes: Saúl, David y Salomón. Está concluyendo Salomón su reinado, pero su reinado estuvo acompañado de mucho pecado. La única manera de que la iglesia o el reino de los cielos se divida es que haya pecado entre ellos. Y el rey Salomón sí que se untó de pecado, y ese es lo que él hereda. El estado de desobediencia que cayó sobre Salomón provocó una decadencia moral y espiritual en todo el pueblo. Él trajo paganismo y trajo idolatría. Y en Primero de Reyes, en el capítulo 11 del Primero de Reyes, la palabra nos menciona los problemas que traía este hombre. La idolatría y el paganismo con el que estaba reinando. Y estoy diciendo que la única manera de que la iglesia se divida
por la política, por el deporte o por la religión, es cuando nosotros, hermano, estamos en pecado. Y en el capítulo 11, en el versículo 1 del primer libro de Reyes, la Biblia dice de la siguiente manera, dice: pero el rey Salomón amó, además de las hijas de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom y a las de Sidón, y a las eteas. Dice el versículo 2: gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os lleguéis a ellas, ni ellas se llegaréis a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con todo su amor. Sigue diciendo el versículo 3: y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres, dice la palabra, ¿qué pasó con ellas? Desviaron el corazón. 700. Ahora, lo peor viene ahí más adelante. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a quienes: Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Desbarató Salomón, y por eso vino la división en el reino. Se dividió entonces el reino, hermano. Y hoy por hoy, hermano, Señor, pone esta palabra en mi corazón para decirle a la iglesia que pase lo que pase en nuestro país, somos una sola iglesia. ¿Alguien alaba a Dios por eso? Mire, dentro de menos de un mes comienza el mundial. ¿Cuándo? Ya. Y el mundial empieza con una fiesta extraordinaria, pero después empieza la pelea. Colombia-Argentina. Año 2015, hermano, nosotros en Margarita fuimos invitados por el hotel a argentinos y colombianos a la celebración del fútbol. Santísimo Dios, si no salimos corriendo nosotros del lobby del hotel, nos matan los argentinos. Nos divide algo tan bonito como el deporte. Si de repente un jugador hace un gol y se va y lo celebra así, de una vez, hermano, ¡uy! Y entonces el fútbol en Europa, hace algunos añitos atrás, era entre Messi y Cristiano. Y estaban los de Messi y estaban los de Cristiano. Y qué pelea tan terrible. En alguna ocasión, viendo un partido del Barcelona con el Real Madrid en Medellín, el Real Madrid casi le hace el gol al Barcelona. Y yo me paré. Y fui el único que me paré. Y todos me miraron, hermano. Y yo dije: Señor, ¿cuánto vale el café? Yo me voy de aquí hasta que me maten. El fútbol, hermano, algo tan bonito, pero ha dividido aún a la misma iglesia. Recuerdo enviarle unos guayos a un sobrino mío que vive en Venezuela, y yo traté de enviarle los mejores guayos. Lamentablemente le envié unos del Barcelona, y cuando el niño los destapó se puso a llorar porque él era del Real Madrid. La política, la religión y el deporte dividen al mundo, pero nunca pueden dividir a la iglesia de Jesucristo. La iglesia, si este es el reino, mi amado hermano,
El reino de los cielos es indivisible. Nada nos puede dividir. Y a su nombre. Ahora, permítame compartirles aquí algunas situaciones políticas y religiosas. Al principio de la década de los 50, escuche esto, el obispo de Santa Rosa de Oso, en Medellín, o la zona rural de Medellín, Miguel Ángel Willis, encendió su púlpito con el pronunciamiento de la frase: matar liberales no es pecado. ¡Wow! ¡Qué cosa tan terrible! Matar liberales no es pecado. ¿Hasta dónde, por Dios? ¿Cómo es posible? Y fue uno de los obispos que lo hizo, porque muchos lo hicieron en Colombia, hermano. Y la gente salía, el pueblo se pone, uy, encuéntrese usted con un cepedista y un abelarlista, ¿es? Y lo cierto es que cepedistas o abelardistas tenemos que salir a predicar a Cristo los dos. Y a su nombre. No nos puede dividir, amada iglesia. Y no podemos llegar a exageraciones tan grandes. Jesucristo dijo que su reino no es de este mundo. Y no puede, hermano, dividir a la iglesia. El reino de Dios es indivisible. La Santa Inquisición también, hermano, persiguió y torturó a los llamados protestantes, a los judíos, a los brujos, a los homosexuales y a las adúlteras. Fueron torturados y maltratados por la Santa Inquisición. Pero no nos vayamos tan lejos ni culpemos tanto a la iglesia católica. La misma iglesia evangélica está dividida. Mucha gente por si nos ponemos aretes o no nos ponemos aretes. Si nos ponemos pantalones o no nos ponemos pantalones. Si nos teñimos las canas o no nos las teñimos. La iglesia, la Santa Iglesia evangélica también está en eso. Y yo digo, todo el que cae en eso no está en el reino, porque el reino de Dios es indivisible. ¿Alguien lo alaba esta mañana? Exageraciones. Yo tengo un vecino que es mormón. Comparto con un empleado que es testigo de Jehová. Tengo un amigo que es cura y cuando viene a Cúcuta, yo trato de comunicarme con él para que nos tomemos unas ponimaltas bien frías. No ha vuelto Santiago a Cúcuta. Esas cosas pueden pasar afuera, pero no pueden pasar en el reino de Dios. Eso pasó en Israel, porque Israel estaba en pecado, hermano. Ahora, vámonos al deporte, hermano. Andrés Rojas Rey fue el joven hincha del Bucaramanga que perdió la vida el 27 de enero del 2026 en las instalaciones del Estadio General Santander. ¡Qué terrible eso! Eso a mí sí que me da rabia. Y eso fue este año. El deporte no nos puede dividir, y menos a la iglesia de Jesucristo. La política no nos puede dividir, hermano. Y la religión tampoco nos puede dividir. Sencillamente, si el reino de los cielos ha llegado a nuestra vida, nosotros sabemos comportarnos como reyes, y a su nombre.
El reino de Dios es indivisible. Y la única manera de dividirlo, hermano, es cuando el que reina es el pecado. Pero en el corazón de un ser humano, donde el reino de los cielos ha llegado, mi amado hermano, no hay nada que lo divida. Y a su nombre. Entonces está poniendo bueno. Segundo, la división se produce cuando no se acepta la voluntad de Dios. Iglesia de Jesucristo, Él es el que pone reyes y quita reyes. En el texto que leímos, Dios en su soberanía ya había tomado la división, hermano, o la decisión de una división en el pueblo de Dios. Pero la impaciencia y la rebelión de Jeroboam lo llevaron a rebeldizarse contra Salomón. ¿Sabe que Jeroboam era un buen hombre a quien Salomón lo había puesto a dirigir las construcciones y las cosas importantes del templo? Era un hombre bueno, pero cierto profeta llamado Ahías, allí en Primero de Reyes 11, 30 y 31, dice: y tomando Ahías la capa nueva que traía sobre sí, la rompió en 12 pedazos y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dice Jehová Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón y a ti te daré las 10 tribus. Jeroboam se puso impaciente y, queriendo acelerar el plan de Dios, decidió adelantar una rebelión contra Salomón, y Salomón lo quería matar. Le tocó que salir huyendo. Hermanos queridos, Dios es soberano. ¿Cuántos lo creen así? Y antes que sucedan las cosas, ya Dios ha tomado decisiones. Y a su nombre. Así que cuando Jeroboam llegó a Roboam a decirle: mire, lo que pasa es que traemos una propuesta. Entonces, ya, antes de que Roboam tomara el consejo de los jóvenes y abandonara el consejo de los viejos, ya Dios había tomado una determinación. Así que, mi amado hermano, cualquiera que sea la situación política, religiosa o deportiva, si Dios quiere que Colombia sea el campeón del mundo en este mundial, ya Él lo decidió. Amén. Si Dios quiere que Julano sea el presidente, ya Él lo decidió. No nos preocupemos ni nos pongamos a pelear. Vamos a orar, sí, porque sea el uno o el otro, necesita la dirección de Dios. Amén. Necesitamos la dirección de Dios. Ahora, cuando no aceptamos que Dios es soberano, es cuando nos comportamos así. Por eso nos preocupa a nuestro amado presidente, porque él no acepta, y es preocupante la situación. Ahora, si gana uno o gana el otro, hermano, eso a nosotros realmente no nos interesa, porque somos ciudadanos del reino. Pero sí, entonces tenemos que orar, pero preocupante que no se acepte. Dios es soberano y ya Él determinó la persona que ha de dirigir la iglesia, la persona que ha de dirigir la ciudad, la persona que ha de dirigir a esta nación. Dios ya lo tiene todo preparado. Antes de que ocurra, ¿cuántos dicen amén? Él es soberano, a Él no lo agarraron por sorpresa. ¡Ay! Votaron por Bukele, ¿eh? ¿No? Ya Él todo lo tiene preparado. El profeta Ahías se presentó ante este muchacho que no sabía que él iba a ser el rey de 10 tribus. Y le dijo, pero él no estaba preparado para la bendición y se quiso adelantar. Como muchos de nosotros, hermanos, Dios ha dicho que nos va a bendecir. ¿Cuántos dicen amén? Pero no dejamos que Dios sea quien mueva la situación, hermano. Hay que confiar
en el Señor. Y por último, amada iglesia, la división se produce cuando menospreciamos un consejo sabio. Y quiero leerles primero de Reyes 12, 6 al 10. Dice: y entonces el rey Roboam pidió consejo a los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía. Y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirviereis y respondiéndoles buenas palabras les hablaréis, ellos te servirán para siempre. Pero dice la Biblia: pero él dejó el consejo de los ancianos que los ancianos le habían dado y pidió el consejo de los jóvenes que se habían criado con él. Tenemos el mejor consejo, que es la palabra de Dios. Este es el mejor consejo, hermano. Y aquí es donde decimos a la iglesia: si usted tiene un partido político, téngalo, no hay problema. ¿Y cuál es el problema? Si usted es hincha de la selección Colombia, yo le digo: no sea necio, pero no se enfade, por favor. Yo les dije que el Espíritu Santo trató conmigo y ya cada vez que juega Colombia, Él prepara mi corazón. Porque yo soy de los que me siento a ver el partido. Usted me viera a mí discutiendo con el televisor. ¡Pero désela! ¿Y cómo va a pitar? Y usted ya, yo sentí que el Espíritu Santo me dijo: cálmese, William, ese desespero suyo, cálmese. Entonces yo me siento, hermano, a ver el partido de Colombia, y yo: ay, Señor, ese Colombia sí nos hace sufrir, pero que no, eso es una fiesta, hermano, y si gana, que gane el mejor. Amén. Que ya no nos divida más la religión. Mire cuán cansados estamos de eso. Por ahí tengo un amigo mío que me dice: el nombre es Yeshua. Y yo: no, Jesús. Y dijo: no, Yeshua. Yo: ¿qué Jesús? Dijo: la J no existía por allá. La J vino a existir en el año 1600 y algo. Entonces yo le dije: entonces es Yeshua. Entonces me puse a investigar qué significa Yeshua y qué significa Jesús. Y significa salvación, Salvador. En hebreo, en griego, en arameo, lo que nuestro Señor significa es que es Salvador. Y entonces yo dije: pues ¿por qué peleamos nosotros? Usted crea en Yeshua y yo creo en Jesús, porque no existía la J. Y ya, no tenemos por qué dividirnos, hermano. Nada nos puede dividir. Hay gente que danza en la iglesia, hay gente que no danza. El que danza respete al que no danza, y el que no danza respete al que danza. ¿Alguien alaba a Dios por eso? Y lo digo porque necesitamos una iglesia unida para orar. Para orar. Para que Dios bendiga a nuestra nación. Amén. Hay cosas que a nosotros no nos las contaron, nosotros las vivimos, hermano. Y por eso cuando damos un consejo le decimos a la gente: sí, aquí tengo que aconsejar. A nosotros, a muchos, a la iglesia, la derecha nos ayuda mucho. Pero respeto a la izquierda. No hay problema. Hay un consejo, usted lo toma o usted lo deja y no pasa nada. Porque ciertamente, hermano, gane la derecha o la izquierda, la iglesia de Jesucristo está llamada a orar por cualquiera de los dos. Entonces necesitamos
entrar en una semana de mucha oración para que Dios bendiga nuestra nación. Amén. ¿Con la derecha o con la izquierda? Pero quiero que vengan a orar, porque los jueves nos están dejando solos. Yo dije que era el culto más lleno. Necesitamos orar. Necesitamos entrar en ayuno, hermanos, porque queremos un país dirigido por Dios. Amén. Y si Dios decide que Julano o Sutano, es el Señor, ya Él lo decidió. No nos dividamos, vamos a orar. Amén. Él es el Rey de nuestras vidas. El reino de los cielos es indivisible, y la única manera de dividirlo es con el pecado. Que Dios nos guarde, porque ya Él nos libró de el castigo del pecado, y ya Él nos libró del poder del pecado. ¿Cuántos alaban su nombre? ¿Qué tal si nos ponemos en pie un momentito y juntos oramos al Señor? Juntos le vamos a pedir a Dios que dirija nuestra nación. Es impresionante, hermano, lo que está pasando en nuestro país. Oraba esta madrugada: Señor, ayúdanos para comportarnos como ciudadanos del reino de los cielos. Ayúdanos, Señor. Nuestro país nos necesita unidos. Cualquiera que sea la persona que tú ya hayas elegido, Señor, necesita de una iglesia que ore, necesita de una iglesia que ayune, necesita de una iglesia que entre en vigilia, necesita de una iglesia que esté al frente. Padre poderoso, te bendecimos en esta mañana, Señor. Te damos a ti gloria y honra, Señor. Te damos a ti alabanza y adoración, papá. El mundo busqué, no pudo llenarme. Ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Mas llegaste tú, me diste vida nueva. Cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Vengo a ti sin miedo y sin reservas. Cada fracaso has visto, Señor, y aun tu amigo soy. Porque el Dios de los montes es el Dios de los valles. No hay lugar que me pueda alejar de tu gracia y amor. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. No hay nada.
del Señor, amada iglesia, yo te voy a invitar a que en unos 2 minuticos usted y yo hagamos una oración por nuestro país y que hagamos sentir en nuestra nación que el reino de los cielos ha llegado a Colombia, que el reino de los cielos está en Colombia. Ayúdeme a orar, por favor. Vamos. Padre maravilloso, muchísimas gracias, Señor, por Colombia. Gracias por esta nación. Gracias por este pueblo. Gracias, Señor, por los más de 50 millones de colombianos. Gracias, Padre poderoso, por cada departamento de este país. Gracias, Señor, por la diversidad. Gracias, Señor, por la costa colombiana, por el Pacífico colombiano. Gracias por el centro, la parte andina de este país. Gracias por estos Santanderes, Señor, por los llanos orientales y por cada persona que habita en esta nación. Hoy, frente a tu mesa, papá, elevamos una oración. Vamos, iglesia, ayúdeme. Elevamos una oración, Señor, porque no queremos ver más violencia en nuestro país. Señor, estamos orando para que haya verdadera paz en Colombia, Señor. Tú ya escogiste a la persona, Señor, que ha de tomar las riendas de este país, poderoso Padre. Y nosotros, como ciudadanos del reino de Dios, como ciudadanos y como embajadores del reino de los cielos, te damos gracias, Señor, porque cualquiera que sea, será tu voluntad, poderoso Dios, porque la iglesia no ha parado de orar, porque la iglesia sigue ayunando, porque la iglesia sigue vigilando, y estamos orando para que se haga tu voluntad, para que venga tu reino y se haga tu voluntad en Colombia, Señor. Bendice a nuestra nación. Bendice a los senadores, bendice a la fuerza pública, a la Policía Nacional, al Ejército Nacional. Guárdalos, Padre poderoso. Nuestro país no se puede prender en una guerra civil. Nuestro país, Señor, es un país de bendición, es un país de prosperidad, es un país del evangelio, de la palabra, Señor amado. Y nos unimos todos, Padre poderoso, a clamar a ti, Señor, por esta nación, dando palabras de bendición sobre este país, Señor, y declarando tu victoria sobre Colombia. Tú eres el Rey de Colombia, Señor, y nadie estará por encima de ti, Señor. Poderoso Dios, tú eres el que gobierna Colombia, Señor, y nadie se levantará sobre ti, papá. Gracias, poderoso Padre, te bendecimos en esta mañana y te damos gloria y honra a ti, papá. En Cristo. Mejor no hay nada, nada mejor.